Bueno, mis hermanos, como les decía ahorita, antes de comenzar la grabación, hay una prueba más de por qué razón no podemos creer en la fecha del 25 de diciembre. Esto es como la conclusión del tema que vimos ayer. Y vamos a ir de una vez. Vamos a ir de una vez al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Lucas enfatiza en algunos más detalles, pero Mateo tiene el interés más que nada de mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y precisamente en el mismo comienzo de Mateo, en el capítulo, sobre todo 1, versículo 18, narra algunas cositas muy interesantes, ¿no? Hablando acerca de cómo fue que la situación complicada, ¿cierto? Que todos siempre hemos escuchado, pero vamos a ver, en esta parte de la historia, vemos a un José, así comienza Mateo narrando la historia de Navidad, vemos a un José que se entera de que su prometida está embarazada, y no solamente embarazada, sino que está embarazada, dice ella, del Espíritu Santo. No sé cuántos de los hombres aquí nos sería fácil creer, igual que José, una historia así, ¿cierto? Pero bueno, así narra toda la historia, y algo muy interesante es que aquí tuvo que intervenir Dios para que pudiese solucionarse ese problema, ese predicamento, porque José se quería ir y se quería él mismo echarse la culpa, ¿no? Eso es lo que dice la escritura, sobre todo en el versículo 19. Quería que la culpa cayera sobre José y no sobre ella y el niño que venía en camino, porque dice la escritura que José, su marido, era un hombre justo, quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Y mientras José denigraba, reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Hasta ahí todo está claro. Luego ustedes pueden darse cuenta que en toda la demás parte de esa historia, hasta el versículo 25, es un cumplimiento, o se ve el cumplimiento de una de las profecías allí, sobre todo en el versículo 23 de esta historia, en donde, a ver, yo les voy a dar exactamente la cita bíblica. Isaías 7:14 se cumple. Isaías 7:14 se cumple allí, hablando precisamente acerca del nacimiento de Jesús. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí también. Hay más de 300 profecías en la Biblia que hablan de Jesús como el Mesías. Y todas las 300 Jesús la cumplió. En la vida de él, Jesús se cumplió esa profecía. Más señales de que Jesús fuese Mesías, pues no podría haber, y sobre todo de tantas épocas, tantas personas diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes contextos, y todo lo habla de Jesús como Mesías. Luego llega y nos habla del capítulo 2, versículo 1, acerca de ese hecho en el cual vinieron unos magos, que aquí viene una cuestión interesante, vinieron unos magos viajando desde lugares muy lejanos para llegar a ver en dónde estaba el rey de los judíos, ¿cierto? Esta prueba, mis queridos hermanos, que les voy a comentar es la siguiente. La prueba de que Jesús no nació el 25 de diciembre es que emprender viajes tan largos, y gente que por cierto era sabia, no solamente eran magos, eran gente muy sabia que estudiaba las escrituras, porque mira, sabían sabía el hecho que estaba ocurriendo de que Jesús había nacido. Y emprender viajes tan largos en invierno era muy complicado. Como les decía ahorita, pues en nuestro tiempo es fácil viajar de un lugar a otro, podemos utilizar avión, que ahorita es interesante montar en avión, o por tierra,
o algunos lo hacen en embarcaciones, en cruceros, de un lugar a otro, chévere. Y ahorita es mucho más fácil viajar que en los tiempos bíblicos. Recordemos que en los tiempos bíblicos ellos tenían que utilizar animales, algunos a pie, entre otros medios de transporte, pero no eran tan fáciles de llegar. No más de Nazaret hasta, de Nazaret hasta Belén habían aproximadamente 130, 140 kilómetros. Eso implicaba que, digamos, para María y José, ellos tenían que emprender un viaje de máximo 3 días. Ahora, imagínense los magos que venían de una tierra extranjera tan lejana que tuvieron que emprender mucho tiempo, demasiado tiempo en su viaje. No se sabe cuánto, pero ellos tuvieron que demorar demasiado tiempo. Y bueno, la escritura sí nos da un poquito de luz, y es que cuando ellos encontraron a María y a José en el pesebre, lo encontraron y lo hallaron en una casa, ya no estaban en el pesebre, sino que ellos llegaron, fue a una casa, y eso donde dice, en el versículo 11, los magos no, o sea, duraron tanto tiempo que incluso fue después de la presentación de Jesús, fue después de muchas cosas, cuando Jesús fue al templo y que se encontraron a María y José, se encontraron con Simeón y Ana, que profetizaron ahí al Señor. Después de todos esos acontecimientos, llegan los magos, y cuando ellos llegan, dice el versículo 11, capítulo 2, que cuando entraron en la casa, vieron al niño, su María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego le dieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Cierto? Ahora, ellos emprendieron un viaje demasiado largo que estoy seguro que gente sabia no haría en época de invierno. Esa es una prueba más, pero hay otra prueba más de que Jesús no nació en diciembre. Y para ello vamos a devolvernos nuevamente a Lucas y vamos a ver a los personajes principales. ¿Y quiénes son los personajes principales? María y José. María y José viajan desde un lugar hasta otro con un propósito. ¿Por qué, mis queridos hermanos, viaja José y María a Belén? ¿Porque sabían que allá iban a ser el Mesías, o por qué razón ellos viajan hasta Belén? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito ellos van a viajar desde Nazaret hasta Belén? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen que es? Los escucho. ¿Cuál creen que es el propósito por el cual María y José viajan desde Nazaret hasta Belén? Porque había una encuesta y todos tenían que ser encuestados. Bueno, encuestados podría ser una palabra así. Porque había un censo. Para proteger el niño. No, para ser censados. Censados, para el censo, iba a haber un censo. Recordemos eso. El propósito era el censo. Sí, el censo. Y ellos iban a ser censados. Es contar cuánta gente había. Y no era algo, ay, porque es que el emperador también sabía dónde iba a ser Jesús. No, era porque él quería saber cuánta gente había, y por medio de eso empezar a cobrar más impuestos, que es el mismo motivo por el cual aquí en Colombia se hace el censo. O sea, no es algo raro. No es que simplemente es para saber cuántas personas hay en Colombia, a ver si creció, no. Es para saber cómo pueden aumentar los impuestos y otras cosas más. Eso no es nada oculto, ¿sí? Entonces, algo muy interesante es que dice que el que estaba como César, sobre todo en Lucas 2, capítulo 2, versículo 1, dice que en los días de Augusto César se promulgó un edicto, el cual ordenaba levantar un censo en todo el mundo, y que fue el primer censo que se llevó a cabo cuando Quirino era el gobernador de Siria, lo cual hizo que, como José era descendiente de David, y tenemos en el libro El deseo de todas las gentes también luz, que también María lo era, entonces tuvieron que viajar tanto José como María al lugar de nacimiento, que era Belén. Sí, a ese lugar para empadronarse. Y ahí se cumplió la profecía de que Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Sí? Ahora, emprender un viaje así y para tener un edicto así, que por cierto Dios utilizó algo pagano
como el censo, para cumplir la profecía. Imagínate, algo muy interesante también allí, es que un emperador, por muy malo que fuera, o por muy loco que fuera, tal como Augusto César, no iba a colocar un edicto tal, un edicto de que las personas viajaran distancias tan lejanas en tiempos difíciles de viajar como era invierno. ¿Sí? O sea, un emperador, para poder lograr que todas las personas se censaran, para poder lograr que todas las personas, saber cuántas personas habían en su reino, en su imperio, no iba a utilizar una fecha en la cual fuese difícil viajar, sino que más bien utilizaría una fecha en la cual pudiesen viajar las personas y que todos pudiesen ir para poder ser empadronados. Por eso es que diciembre queda definitivamente descartado, porque recordemos que en esos territorios el invierno es mucho más crudo, más cruel, ¿sí? Y no podrían viajar. Y también pensemos en José. ¿Ustedes creen que sería fácil para José que llevarse a su esposa embarazada, y no solo embarazada, sino embarazada del Mesías, porque ella sabía que era el Mesías, embarazada del Mesías, viajar o pegarse en un viaje larguísimo en invierno? ¿Fácil o difícil? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería fácil Pastor, para José tomar esa decisión? Pastor, yo lo quisiera interrumpir. Difícil y riesgoso. Así es, riesgoso. Sí. Hermana Elizabeth Blanco. No queda difícil. Ah, bueno. Alguien dijo que me quería interrumpir, no sé quién. Yo, Jenny Ospina. Ah, Jenny, cuéntame. Me gusta mucho su historia, pero en este momento tengo acá abierto el Hogar Adventista, y de acuerdo a lo que se dijo ayer, la postura de Elena G. de White que tenía sobre la Navidad era más, eran bien amplios y no se apelaban al amarillismo o el fanatismo. Al contrario, ella recomienda celebrar la Navidad como un medio de recordar Sí. verdaderamente lo que es, y una festividad para servir con liberalidad a los más necesitados. Sí. Ella no invitó a los adventistas a abstenerse de su celebración, pero condenó los gastos excesivos en lujosos regalos y vestidos ostentosos, la glotonería. Y ella dice que Dios le reveló a ella que esa Navidad es para que nos despojemos del egoísmo y que compartamos con todos, con la gente hermana, pobre. tengo que interrumpirle un momentico porque no quiero que se me adelante. Precisamente es el tema que quiero tratar hoy, así que pero tiene toda la razón, hermana, y precisamente es a lo que quiero llegar. Lo que quiero hacer, sin embargo, hermana Jenny, y para todos los que estamos aquí, el propósito de que todo lo que se ha estado diciendo es para que entendamos que sería imposible o sería algo muy, muy descabellado pensar que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Sí? Ahora, la paradoja, y que precisamente, gracias hermana Jenny por su intervención, y perdón que la interrumpa, pero es que ya se me iba a adelantar y no quiero que se me adelante a lo que quiero llegar. Pero tiene toda la razón nuestra querida hermana Jenny, y es lo siguiente: Jesús no nació en diciembre, pero precisamente tenemos luz en este libro del Hogar Cristiano, precisamente en el capítulo 77, y los invito a leerlo todo, ¿cierto? Si no existiese una fuente, uno diría, no, estaría complicado para saber qué podemos hacer en esta fecha. Pero precisamente es en esta fecha en donde tenemos que apreciarla, es lo que decíamos ayer. Tenemos que aprovechar esta celebración, este festejo que dura prácticamente un mes, incluso más, porque está en la tradición existe una creencia, y es que los magos llegaron después de, creo que 6 días, si mal no estoy, llegaron 6 días, que es el día de Reyes, ¿no? El día de Reyes, ahí al pesebre. Ya habíamos visto bíblicamente que no llegaron al pesebre, sino que llegaron a una casa. Pero algo muy interesante es que en este tema de la Navidad, en este tema tan tremendo de la Navidad, que divide a los cristianos, y algunos toman una posición demasiado radical en esto,
lo mejor que podemos hacer nosotros es precisamente lo que nos estaba diciendo esta hermana Jenny, y es mantener una posición hay que aprovechar esta celebración, no tanto para celebrar como lo hacen los demás, sino hacerlo de forma tan distinta como sea posible. Y ahí es donde entra mi paradoja. Hay muchos que aprovechan esta oportunidad para empezar a generar propaganda y a decir no a la Navidad. Pero sin embargo, sí se reúnen con su familia a comer y a hacer de todo, lo mismo que hacen todos los demás, lo mismo que hacen los vecinos, todo lo que hace un barrio, de reunirse, de celebrar el fin de año, de hacer todo ese tipo de cosas, pero dejan a un lado a Jesús como el centro de esta celebración, que aunque sabemos que Jesús no nació ese día, mis hermanos, ¿ustedes se imaginan el mundo volcado a que Jesús nació el 25 de diciembre, en Navidad? Aparecían a otras personas que creen más que en Santa Claus que en Jesús, como el que nació en esta fecha o el que se rehace en esta fecha. A la hora que es, y hable, y hable. ¿Cómo? Hola. Abrió un micrófono. Sí, ok. Sí, a la hora es que decía que hable. Bueno, eso ocurre en vivo, todo ocurre en vivo. Perdón que vuelva y diga lo del el hogar adventista. Dice, en vez de prohibir la Navidad, debemos participar de ella con el fin de usarla como un medio de evangelismo y ayuda para los necesitados. Hay más riquezas en educar a las iglesias en la forma correcta de celebrar que en imponer pruebas de salvación que no están en las escrituras, sino que solo traen ignorancia y oscuridad. Así es. Prohibir no es educar. Sigamos el ejemplo de Elena G. de White. Ella educó a su entorno en cuanto a esta fiesta y a otras a través de evangelizando a las familias, especialmente a los niños y a los jóvenes. Muy bien, gracias. Pero como te digo, no te me adelantes porque te estás adelantando en el tema. Pero sí tienes toda la razón. O sea, tenemos que llegar a esa conclusión. Pero antes tenemos que mirar el porqué. Entonces, resulta, mis queridos hermanos, que la paradoja que existe es que muchas personas no van a la iglesia en Navidad, que la iglesia se debe abrir en esas fechas, es cuando más se debe abrir, porque lo que les decía ayer, hay un ambiente demasiado susceptible a escuchar el mensaje. Pero muchos no van porque viene familia a visitarlos y es como la oportunidad en la que ustedes quizás no se sientan con su familia y no esté mal que ustedes reciban a su familia en sus hogares y que se queden con su familia a compartir esta fecha. Pero hay algo, la paradoja es esa. No vamos a la iglesia que porque no celebran la Navidad, pero sí celebran o sí acompañan a su familia en esa fecha y hacen lo mismo que hace todo el mundo, pero no van a la iglesia a hacer lo que se hace en la iglesia, que nos hace recordar precisamente eso y lo que está diciendo Jenny. Y la paradoja es eso, o lo irónico más bien es eso. Cristianos que no van a congregarse, que porque es malo, que todo eso, pero sin embargo sí celebran de cierta forma lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Y eso precisamente es los cuestionamientos que hace el mundo agnóstico y ateo, los cuales señalan a los cristianos y dicen, bueno, ellos dicen que sí, no nació en esta, pero hacen lo mismo que todo el mundo hace. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y es que eso, mis hermanos, ha sido nuestro problema. Pero tenemos luz con respecto a eso también. Recordemos que lo que está diciendo la hermana Jenny es que nosotros tenemos que aprovechar estas fechas, y precisamente estaba leyendo con respecto a eso hoy. Tenemos que aprovechar estas fechas no para hacer énfasis en el día, es para hacer énfasis en quién es el centro y quién debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Y quién tiene que ser el centro de nuestras vidas? ¿Quién tiene que ser el tema de estudio de nosotros? Señor Cristo Jesús. Jesús, Que meditemos Cristo nosotros. Jesús. En Jesús.
en Jesús. Y como yo les decía, no solamente en su ministerio terrenal cuando comenzó, sino aún desde antes, desde su mismo nacimiento, de cómo su infancia fue creciendo, de cómo él luego fue tentado en el desierto, que incluso fue antes del comienzo de su ministerio. O sea, realmente nuestros esfuerzos, más en censar o prohibir o juzgar a aquellos que lo celebran, debería ser en centrar nuestra meditación y decir, oiga, ¿cuánto le costó a nuestro Salvador venir a este mundo en una época de oscuridad tan terrible como la que existía y nacer para darnos a nosotros una segunda oportunidad? Y gracias a eso, como les decía ayer a ustedes, queridos hermanos, viene un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es que definitivamente, mis hermanos, conocer a Jesús, ver quién fue Jesús, tiene que cambiar nuestras vidas. Y si no la ha cambiado hasta el día de hoy, si el nacimiento de Jesús no nos impacta tanto como impactó a María, a José, a los pastores, a los magos, a Simeón, a Ana, que se contaban en el templo, y qué no decir de otras cosas, pero de otros hechos, pero si impactó a toda esa gente, su nacimiento, imagínate cuánto puede impactar en nuestra vida si dejamos que Jesús también nazca en nuestro corazón. Y como yo les decía a ustedes ayer, puede que nuestro corazón sea como un pesebre, puede que esté lleno de todo lo que no nos sirve, de todo lo que estorba, de animales que hemos guardado en nuestra vida, porque muchos de nosotros tenemos animales en nuestro corazón que nos hacen sacar muchas veces el lado incluso no tan cristiano en palabras o en cosas. Pero mis hermanos, Jesús quiere nacer ahí, en ese corazón, envuelto en todo lo que ya nos estorba. ¿Para qué? Para hacer de ese corazón el mejor lugar del mundo. Eso es lo primero que tenemos que recordar en Navidad. Y no tenemos que esperar hasta que comience hoy, por ejemplo, hoy que comienza diciembre, no tenemos que hacer el festejo de la Navidad solamente a partir de ahora. Tenemos 365 días para recordar que Jesús nació. ¿Nació para qué? No nació para que nosotros nos reunamos en nuestras casas a comer y en Navidad, no. Nació para darnos una segunda oportunidad, para liberarnos del pecado, para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que en este mes que está lleno de susceptibilidad, podamos emplearlo con ese fin, con el fin de poder rescatar o de poder mostrarle al mundo que existe esperanza y que la esperanza está en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y Redentor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis queridos hermanos? Pastor, y quiero apoyar lo que acaba de decir con el hogar adventista. Dice, el movimiento adventista fue educado por los pioneros en cuanto a la celebración de la Navidad. Las iglesias acostumbraban a tener algún programa especial en Nochebuena con el fin de predicar y profundizar la encarnación de Cristo. Así es. Para darle gracias a Dios por el ministerio de su salvación. Así es, así es. Y ese es el argumento también, mis queridos hermanos, porque alguno puede decir, bueno, si la Navidad sí, ¿y por qué Halloween no? Precisamente el hermano Javier nos decía ayer eso, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, pero si celebran la Navidad, pues celebremos el Halloween. Pero es que ahí es donde viene la cuestión. La Navidad mal concebida y todo, pero hacen que la gente busque al que nació, que es Jesús, al que nació. Pero el Halloween es una celebración netamente centrada en la muerte, en fantasmas, en hechicería, en cosas que en vez de acercarnos a Dios, nos apartan de Dios y sí nos hacen a inclinarnos hacia el otro lado. ¿Sí? Pero mis queridos hermanos, netamente diabólica. Es netamente diabólica. Por lo menos esta celebración nos hace que incluso hasta el mundo en general se vuelque a recordar de que alguien nació. Y si podemos emplear esa susceptibilidad y creencia del mundo para hacer que la gente vea que alguien sacrificó todo, vino como un bebé, vivió con nosotros, estuvo en medio de nosotros para poder extendernos su salvación, pues hermanos, qué bendición. Qué bendición aprovechar esta fecha, esta celebración de todo un mes
para que podamos hacer que la gente, nuestros mismos familiares, nuestras mismas personas que vengan a mi casa, se enteren de que hay alguien que nació, hay alguien que Amén. murió, hay alguien que resucitó y que está pronto a venir por mí. El Amén. tema también Estamos de nosotros es acuerdo. quedarnos solamente en el bebé, pero si nosotros nos extendemos a todo lo que hizo Cristo por nosotros y aprovechamos ese mes para mostrar que tenemos esperanza y que a pesar de la incertidumbre y las dificultades que tenemos, podemos tener esperanza en un Salvador y en un Redentor, hermanos, aprovechémosla. Pero también aprovechémosla Amén. para lo que estaba diciendo la hermana Jenny. Muchos no quieren celebrar la Navidad, pero es cuando más emplean en pensamientos egoístas, en comer ellos, en comprarse cosas para ellos, en hacer todo para ellos y no en ayudar a los más necesitados. Incluso el Hogar Cristiano en el capítulo 77 enfatiza que es en la fecha en la que más debemos ayudar a aquellos que nos necesitan, a aquellos que necesitan quizás de alimento, de ropa, de cosas que ellos les puede ayudar y que puede hacer que también sea más fácil que se abran las puertas de su corazón para poder escuchar el mensaje de salvación. Es también dejar de pensar en nosotros. Yo quiero para mí esto, yo quiero para mí lo otro. Yo, y empezar a pensar más bien en el amor al prójimo, que esa es la invitación que se nos hace para qué podemos hacer en esas fechas de Navidad. Y también que podemos empezar con esto a volver más altruistas a nuestros jóvenes y a nuestros niños, al que ellos mismos también aprendan que es una fecha en la que ellos más bien esperen recibir algo, ellos también aprendan a dar algo. No quiere decir que recibir algo sea malo, porque incluso en ese capítulo 77 dice que no es malo los regalos. Lo malo es cuando nos centramos tanto en nosotros que se nos olvida que a nuestro alrededor hay personas que también requieren de nuestro apoyo, requieren de ayuda. Y si está en nuestro poder hacerlo, qué mejor que hacerlo en una fecha en donde todo el mundo está susceptible incluso para escuchar el mensaje de salvación. Y por eso Amén. es que podemos emplearlo. Empleémoslo de la forma correcta. Todo el mundo cree cosas diferentes. Listo, está bien. Todo el mundo tiene sus creencias, todo el mundo tiene sus cosas. Pero mis hermanos, aprovechemos esta celebración para mostrar a un Jesús encarnado, a un Dios encarnado, a un Dios Emmanuel, al que está con nosotros, al que está en medio de nosotros. Mostremos al Mesías, que más de 300 profecías hablaron y que se cumplieron todas en Jesús, quien debe ser también nuestro Mesías. Y que también podamos mostrar a Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo pronto a venir. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en esta fecha. Por eso cegarnos y decir, no, es que no se deberían abrir las iglesias, porque es que si se abren las iglesias se están uniendo y se están cediendo al paganismo de todo eso. Pues mis hermanos, recordemos que si nos vamos a paganizar todo, tenemos que entonces paganizarlo todo como tal, incluyendo tener un televisor en nuestros hogares. Porque tener un televisor en nuestros hogares, pues mis hermanos, ¿qué evidencia hay de que tener un televisor no es de origen pagano? Si empleamos el término bíblico de paganismo, o celular, porque tener un celular no es de origen sacro, ni fue creado con uso sacro, pero todos tenemos celular, ¿cierto? Tener dinero no es de origen sacro, tener dinero es de origen secular, porque se vio con la necesidad de poder crear un intercambio que pudiese garantizar que todas las partes ganaran, ¿cierto? Pero todos tenemos dinero, ¿sí? Porque si vamos a paganizarlo todo, paganicémoslo todo. Si no, entonces mejor dejémoslo por la paz. ¿Está bien? Pero en cuanto al tema de la Navidad, mis hermanos, aprovechemos esta fecha para hacer el bien, para ayudar a los que nos rodean y para hacer lo que quizás no podemos hacer durante todo el año porque estamos trabajando, ¿cierto? Aprovechemos esta fecha para alcanzar a aquellos que necesitan de este mensaje de esperanza, de este mensaje que puede cambiar sus vidas. Es el momento en el cual podemos ayudar a aquellos que lo necesitan, que quizás no podemos hacerlo durante todo el año porque no tenemos plata o porque estamos demasiado ocupados trabajando. Pero qué bonito que como familia podamos unirnos para hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Si Jesús nos regaló a nosotros una oportunidad, nos regaló una esperanza a nosotros de vida con ese nacimiento y con su muerte y con su crucifixión y su pronto regreso,
¿por qué no darle eso mismo a aquellos que lo necesitan y más que nada en estas fechas de Navidad? Así que mis hermanos, realmente empleemos esta fecha para recordar lo que costó nuestra salvación y llevemos a las personas a meditar también en eso. Que cuando se abran nuestras iglesias podamos hacerlo con ese fin y que realmente eso nos ayude a poder unirnos como hermanos, unirnos con nuestro prójimo y mostrar que existe esperanza y que la esperanza tiene nombre propio y es Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Espero que haya sido todo claro hasta aquí. Espero que... Amén. Amén. Hermano, una cosita, vea, yo pienso, hermano querido, gracias por el mensaje, ministro, Dios le bendiga, me disculpan, pienso que en estos momentos de Navidad, desde enero, hermano, desde enero, todos los días hasta diciembre debe estar naciendo Cristo en nuestro corazón. Y cuando nace Cristo en nuestro corazón, hermanos, todo el tiempo estamos pensando en hacer el bien a los demás, en compartir, en dar a Jesús, en sembrar a Jesús en los corazones, en predicar de Jesús, en hablar de Jesús. Y en el mes de diciembre, como es un tiempo comercial, es un tiempo que el mundo celebra, es un tiempo que hace, nosotros no debemos parecernos a ese mundo, hermanos, comercialmente, debemos parecernos a Jesús, sembrando la palabra del Señor de amor, brindando cariño, brindando bienestar, aprovechando esos momentos en que hay tanta sensibilidad abierta. Allí el ser humano está llorando porque no comprenden qué es el tiempo de la Navidad, porque el mundo o el ser humano ha sembrado, el enemigo ha sembrado que el mes de la Navidad es para llorar, para tener sentimiento, por ahí abrogados porque no tuve, porque me faltó, porque esto, porque aquello, y hay tantas mentes allí sensibles. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Y aprovechar para sembrar el amor de Cristo Jesús y que Cristo viene pronto, mis amados hermanos. Pero lamentablemente nuestras iglesias adventistas y hermanos y las casas de los adventistas hoy en día, hermanos, se están llenando de la misma idolatría del ser humano, de lo que ha sembrado Satanás para este tiempo, de tener árboles, de tener esto, de gastar tanto dinero en tanto... No todas las iglesias, no todas las casas adventistas, hermana, qué pena. Lamentablemente muchas, hermanas. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que todo ese dinero que vamos a gastar allí debemos de sembrarlo en niños que no tienen comida, en familias que no tienen niños, que no tienen hogares. O sea, es hacer la obra que el Señor encomienda que hagamos, hermanos niños. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros para este tiempo. Iglesias con árboles de Navidad, hermanos. La hermana Ellen White dice que no es malo tener un árbol. Yo no estoy de acuerdo que tengamos un árbol en la iglesia, pero hoy nos dice, no sea un árbol que sea un árbol natural y tampoco adornarlo con cosas, sino adornarlo con ofrendas, hermanos, para ayudar a templos, para ayudar a los necesitados, para ayudar. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo a nuestros niños, hay hermanos que dicen, pero es que tenemos que enseñar a los niños a tener el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es enseñar a no ser egoístas, a que podamos desprendernos de un regalo, que si a mí me van a un regalo, oiga, yo lo voy a donar, voy a darlo a otro niño. Enseñar el amor desde pequeñito a nuestros niños, debemos enseñar el amor hacia los demás. ¿Sí? Exacto. Benjamín, pero de todas formas, todo tiene un equilibrio, porque no todo puede ser solamente, digamos, todo tiene que tener un equilibrio en los hogares y en la vida de nosotros, porque no podemos solamente sentirnos culpables porque tenemos un árbol o porque en mi familia le gusta adornar la casa, sino todo debe ser equilibrado, porque los extremos son los que nos llevan a ser fanáticos. Exacto. Y legalistas. Entonces hay un equilibrio en toda la situación, eso tengamos en cuenta, si no, entonces ahorita nos vamos a salir del grupo, vamos a terminar el grupo y vamos a ir a la casa y vamos a empezarnos a sentir culpables porque tenemos un adorno, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro. Entonces hay que hablar también de algo equilibrado, porque Dios es un Dios de orden, de equilibrio, no de extremos. Eso es así, hermanita. Está bien, hermana. Está bien. Y que es lo más saludable, ¿no? Mantener el equilibrio. Siempre lo más saludable. Exacto. Mire, cada cual lo que el corazón le dicta, cada cual que tenga comunión con Dios, Dios nos va a cada uno ayudando a quitar todas esas cosas escorrias que tenemos de pasado. Dios es el que nos ayuda, el Espíritu Santo, hermano, porque de la noche a la mañana nadie va a quitar las cosas. Así es. Así. Ahora, quiero enfatizar, mis queridos hermanos, porque ya tenemos que terminar, ya se nos fue el tiempo. Quiero terminar con esto y con esto terminamos.
Y es lo siguiente, mis hermanos, lo mejor siempre ha sido mantener el equilibrio. Cuando yo me voy a un extremo, el que está mal soy yo. Con eso terminamos, queridos hermanos, y quiero terminar orando por ustedes para que Dios les acompañe y que Dios le dirija en este día. Y que ya que comienza, hermanos, empecemos a aprovechar esta celebración para mostrar a Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Señor de Señores, y que podamos hacerlo de Él, el realmente nuestro Mesías. Oremos.